Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Gracias por quienes han hecho este tiempecito para podernos quedar. Y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ya hemos tenido un poco el hecho de que este sea un tema un poco delicado, no por la cuestión de cómo se vaya a dar a conocer la verdad, porque la verdad al final, como siempre lo hemos dicho, el Evangelio y la palabra de Dios en algún momento puede llegar a ser un poco incómodo para aquellos que no quieren salir de las tinieblas, porque siempre tratarán de justificar sus deseos, siempre tratarán de justificar los pecados, siempre tratarán de justificar la debilidad que ellos tienen para buscar o no buscar de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, como todos sabemos, la palabra de Dios es una espada. Y es una espada que no entra en nuestro cuerpo como físicamente lo creemos o lo consideramos, sino entra en el alma. Y dice que llega hasta lo último de nuestro ser. Y es el Espíritu Santo al final el que nos convence de pecado. Yo acá voy a tratar de exponer lo que Dios me ha iluminado durante el estudio, pero es el Espíritu Santo el que va a tratar con cada uno de nosotros y es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer en este tema. Un tema que, como yo les decía en introducción a la escuela dominical, es un tema que empezó como algo muy pequeño, como un remanente malo de personas que trataron de influenciar y trataron de crear la percepción de que hombre y mujer iba más allá y de que un hombre podía estar atrapado en el cuerpo de una mujer y que una mujer pudiera estar atrapado en el cuerpo de un hombre. Y al final, entonces, ¿de quién es el error? De Dios, porque Dios se equivocó entonces al momento de hacerlo o de hacerla. Así que voy a pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, gracias Padre por esta mañana que tú nos das, gracias Dios por este estudio que tú has traído para esta mañana. Señor, desde ya nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Y Señor, que seamos luz, sal, Dios, en donde quiera que estemos. Y que este mensaje, Dios bendito, o este estudio, Padre celestial, pueda fortalecer, Señor, nuestra capacidad, Dios, no intelectual, sino nuestra capacidad espiritual, Señor, para hacer frente a estas corrientes, Señor, que desde temprana edad buscan someter a los niños, a las niñas, Señor, y a los adolescentes y jóvenes, Señor, a una corriente, Señor, maligna, y Señor, que desvía desde ya, Señor, todo aquello que tú has creado como bueno y agradable, de acuerdo a tu palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Hermanos, conforme se vaya desarrollando el mensaje, si alguien tiene alguna intervención o algo, está en la total libertad de poder levantar sus manos. Hoy no traigo preguntas para ustedes, así que de acuerdo a lo que ustedes sientan en su corazón y de acuerdo a lo que ustedes consideren que pueden aportar o podamos entrar en un momento de que nos pueda ayudar, pues será bienvenido. Voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en Génesis. Génesis 1. Y nos vamos a ir al versículo 26. Bueno, empecemos con el
con el versículo 1, solo con el 1, y de ahí nos vamos al 26. Dice la creación, según el prefacio dice la creación, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Después de todo lo que Dios había empezado a crear y a separar la luz y las tinieblas y crear las plantas, los animales, también darle el límite al mar y a la tierra. Después dice que en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No cabe duda que los padres y la sociedad y hasta la iglesia están ante una verdadera emergencia en todo aquello que afecta los temas de afectividad y sexualidad, pues en muchos casos se ha propuesto caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendientemente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. Cada vez nos enfrentamos más al desafío que supone la ideología de género, que esencialmente niega la diferencia sexual entre hombre y mujer, ya que el sexo no se define genéticamente, es decir, en el nacimiento, sino que se construye según los deseos individuales. Soy varón o mujer porque es lo que siento y quiero ser. De acuerdo a algunas corrientes, la identidad sexual tiene más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica. Nuevamente, de acuerdo a algunas corrientes, la identidad sexual tiene más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica, afirmando en ese sentido que en las relaciones interpersonales lo que importa es el afecto entre los individuos, independientemente de la diferencia sexual y del fin procreador de dichas relaciones que se consideran irrelevantes en la construcción de concepto de familia. En resumen, lo que en algún momento hemos buscado, lo que la humanidad ha buscado es que ya el sexo no se defina por cómo fui creado o cómo genéticamente soy, sino cómo conforme el tiempo yo me voy considerando. Y esta forma es tratar de distorsionar lo que al principio estábamos leyendo en Génesis 1:26. Varón y hembra los creó. Cuando la sociedad o cuando las pequeñas corrientes, pero que en algún momento llegan a tener un significado o un impacto ya establecido, crean esa percepción de que no importa cómo hayas nacido, lo importante es cómo tú te consideres y cómo tú te sientas mejor y cómo tú puedas transmitir ese afecto hacia las personas. Y es bien difícil y complicado, lo hemos platicado con algunos hermanos y hermanas, en relación a que nosotros como cristianos no podemos juzgar, porque Dios no nos ha llamado a juzgar a estas personas. Pero sí nos ha llamado a presentar nuestra defensa, pero muchas veces la defensa, ¿cómo la presentamos? Y como lo hablaba hoy el pastor, si a veces nosotros es bien difícil que tratemos de involucrarnos un poco más de lo que específicamente nosotros tenemos como ya una tradición, y no conforme lo que nosotros vayamos viendo que en el mundo va pasando y buscar la verdad a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es nuestro manual de vida. Y ahí están
estipulados y especificados las formas en cómo la sociedad se va desarrollando y qué es lo que ha venido, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que vendrá posterior a ello. ¿Posterior a qué? A lo presente. Es decir, nosotros lo que estamos viviendo ahorita en relación a tener una libertad ya o vivir en una sociedad más libre y más libertaria en el sentido de la homosexualidad, pensamos que desde ahora ha empezado o empezaron algunas décadas, cuando la misma palabra de Dios dice que el homosexual, el que se echa con hombre, el hombre que se echa con otro hombre no heredará el reino de Dios. Todo eso ya estaba escrito, ya venía desde antes. El tema de las orgías, veíamos lo que leía el pastor también, el tema de las orgías, ya estaba. Entonces, son temas que actualmente nosotros vemos un poco más abiertamente, pero no solamente porque la sociedad ha tratado de involucrar todas esas cosas negativas del enemigo, sino porque ya es más fácil difundirlas. Nosotros ya tenemos mucho más acceso a ver este tipo de personas y este tipo de corrientes en relación a lo que ellos quieren impactar o cómo ellos quieren impactar en la sociedad. Y nuevamente, ellos ya no les interesa a nosotros los adultos, ya no les interesa. Hermanos, ellos ya lo único que les interesa son los niños y los adolescentes, porque es esa forma de cómo crear en el imaginario del niño, cuando está absorbiendo conocimientos, que el ser homosexual, el ser bisexual, ya son cosas muy comunes y que si en ellos en algún momento tienen una tendencia a esa o una preferencia sexual, pues están en su libertad de poder experimentarlo, porque eso está bien. Y entonces, si eso está bien, ¿quién se ha equivocado aparentemente? Dios al momento de crearnos, porque entonces Dios al momento de crearnos o al momento de formarnos en el vientre de nuestra madre se equivocó y dijo, ay, Dios le metió un espíritu de hombre a lo que iba a ser niña, o le metió un espíritu de niña a lo que iba a ser hombre. Es un ejemplo, pero toda esa parte es lo que ellos han tratado de crear y de formar en la sociedad. Ahora, yo sé que esto es un poco complicado y un poco difícil de sobrellevar para aquellos que nos enfrentamos a un familiar o a un ser querido cuando ellos están viviendo eso. Porque entonces, lo que, como decía alguien, lo que considerábamos una ideología o una percepción, ahora tiene un rostro. Y debemos de lidiar con ese rostro porque es nuestro ser querido. Y ahí es cuando se torna todo esto un poco más difícil y más complicado. Porque tendremos no una lucha carnal, sino una lucha espiritual y una lucha emocional. Para tratar de darle a esa imagen que ahora tenemos o a ese rostro que ahora tenemos de familiar, tratar de decirle con el más amor y más afecto posible que lo que está viviendo es una forma equivocada de vivir. Porque nosotros no quisiéramos que como ser querido él se perdiera o ella se perdiera, sino que al contrario, reconociera que está obrando mal y que lo que está pasando en su mente fue un momento de confusión, pero dentro de ese momento de confusión que no pudo soltar o no pudo dejarlo escapar para pedir ayuda, se transformó en algo que él en algún momento estalló y que ahora su corazón se endureció y dice, no, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo es lo que yo quiero ser. Entonces, hermanos, ¿cómo poder venir y hablarle de acuerdo a la palabra de Dios que esa forma de pensar está equivocada? Es bien complicado y es bien difícil. Y yo sé que solo los que ya tienen ese rostro, esa imagen de la persona querida, van a entender un poquito más lo difícil y complicado que es esto. Para aquellos
que no tenemos esa, ¿cómo les podría decir? Esa situación, tal vez nos resulta un poquito más fácil conllevarlo y llevarlo y decir, bueno, gracias a Dios, pues de mi familia no está así, pero sí conozco de amigos, sí conozco de amigas que están por ese lado y debemos de buscar y debemos de llevar a cabo ciertas consecuencias o ciertas acciones para que las consecuencias de ellas, no sean de forma negativa delante de la presencia de Dios. Hermanos, no sé de los que estamos acá, quién o quiénes han tenido un acercamiento ya con un rostro familiar de personas así, que se consideran que están viviendo en un cuerpo equivocado. Pensemos y reflexionemos en lo que hermano Johnny pasa por las ofrendas. Dios, con respecto a lo que está hablando el hermano, pues ahora es bueno estudiar este tema porque lo he recibido ya en mi adultez, pero lastimosamente en mi niñez tuve una experiencia con un familiar, o sea, con un primo hermano de mi mamá, que él desde su niñez también de plano tuvo una experiencia similar. Entonces empecé a experimentar situaciones similares a estas, o sea, en el sentido de que empecé a experimentar, o sea, él se sentía atraído hacia niños como yo, o sea, de mi edad. O sea, él, como él era mayor que yo, empezó a experimentar conmigo esas situaciones. Y luego experimenté otra situación con una prima, o sea, similares. Ellas tenían desvíos de lesbianismo, homosexualismo, y ellos usan una palabra que se llama, que yo la escuchaba pero yo no la entendía, que dice bisexual. O sea, que le gustan las mujeres y los hombres y sienten todo normal. Y ya conforme yo fui creciendo, pues yo no sentía atracción ni por un solo sexo, ni a los dos. Pero más que todo, nunca me desvié hacia eso, porque lastimosamente eso afecta psicológicamente y sentimentalmente también, porque lo destruye a uno en su crecimiento y eso lo va guiando hacia un desvío un poco más frecuente, porque esas personas se le acercan a uno, porque son un círculo unido, digamos, oscuramente, pero son unidos, porque se comunican y empiezan a experimentar, o sea, relaciones trisexuales o bisexuales o situaciones así. Pero lo que les quiero dar a entender es de que ahora que soy yo un adulto, pues yo ya lo perdoné, pero él aún siente atracción hacia mi persona y hacia las otras personas que estábamos incluidos en ese círculo. Pero yo lastimosamente pues en su momento no lo hablé pues por vergüenza o porque como uno es hombre y siempre la humanidad lo juzga a uno. Pero ya ahora ya no, porque como he nacido de nuevo, ya las cadenas fueron rotas. Entonces yo hablé con mi madre y con mi padre y les dije que pues ya nada vale la pena señalarlo a él, sino orar por él para que el Señor lo cambie también, pues. Porque él pues ya no lo veo, pues por el simple hecho de que él tiene esas situaciones en su vida. Pero sí es muy importante ver eso, porque los niños ahora están muy influidos en las escuelas por eso, porque ya vemos niños que se besan en los baños, niñas que se besan en los baños, y muchas veces los padres no se dan cuenta, porque mis padres eran cristianos, ahora ya no son cristianos, pero en su momento eran cristianos y no se dieron cuenta de esas situaciones, porque él era mi niñero, digamos, mi mamá me dejaba con él, pero ella no se daba cuenta, o sea, siempre hay situaciones que los padres no se dan cuenta, y entonces eso es bueno verlo, pero a veces los padres anteriormente fueron educados en una forma algo dura, pues, o sea, no están en una mente abierta, y dicen, no, ¿cómo va a pasar eso? Pero sí pasa, y pues para la gloria de Dios
pues todas esas cadenas fueron rotas y pues es bueno aprender eso, ¿no? Amén. Amén. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, porque no es nada fácil, considero yo, ese tipo de testimonios. Creo que es un poco complicado, un poco difícil, pero nos viene entonces a esto, abuelos y padres. Por favor, estemos pendientes de nuestros hijos. Porque donde yo trabajaba teníamos un estudio, y el estudio establecía que las violaciones hacia los niños o hacia las niñas vienen sobre el círculo cercano, no sobre círculos alejados, porque el círculo cercano es el que gana la confianza del niño o de la niña, y es el mismo círculo cercano el que le dice, o el pariente el que le dice, si tú dices algo, yo ya no me voy a portar así contigo, yo ya no te voy a dar esto, yo ya no te voy a prestar lo otro, ya no vas a jugar conmigo. Y mira, o sea, la confianza que se abre entre familias o parientes es una forma tan acelerada de poder conectar con el niño o con la niña que se da de una forma un poco más accesible. Así que tengamos cuidado en ese sentido, por favor. No descuidemos a los niños, no descuidemos a los nietos, hablemosles claramente, y que los niños y las niñas tengan esa confianza y esa apertura, como decía el hermano, de poder acercárseles y poder decir, mira, sea tu tío, sea tu tía, sea tu padre, sea tu madre, hay situaciones en tu cuerpo que ya no pueden llegar a ser tocados o a ser manipulados. Es lo que Ana Lucía siempre le dice a Adrián, tal vez porque Adrián, su sobrino, es el que más cercano está a nosotros, y él le dice, nadie puede, más allá de poder decirte ahora tu papá y tu mamá, mira, te tenés que lavar bien aquí, te tenés que restregar bien esto y lo otro. ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente han habido abusos sexuales incluso entre padres a hijos y entre madres a hijos. Entonces llega un punto de la niñez en el cual el niño ya tiene que empezar a manipular cada vez que se baña su cuerpo, ¿sí? Y mucho menos que un tío o una tía o un sobrino o un primo o una prima manipule el cuerpo del niño. Entonces, ¿hay límites? Sí, hay límites. Y el niño desde pequeño tiene que saber y aprender cuáles son los límites que el prójimo le tiene que dar a él y hasta dónde puede llegar. Y tener sobre todo la confianza de poder decirle, cada vez que te pase algo que consideres que no está bueno, por favor, contámelo. Que no hayan secretos entre tú y yo. Esa es una de las formas, créanme, el diálogo o la apertura de poder platicar entre los padres y los hijos, o entre el adulto y el niño, es una de las formas más efectivas de poder contrarrestar este tipo de acciones. Ahora, ¿cómo empieza o cuáles son uno de los puntos más incluyentes que trataron de darse de estas corrientes en cuanto a la perversidad que ellos tratan de imponer hacia el hombre y hacia la mujer? En primer lugar fue el lenguaje. ¿Se recuerdan que ahora hay, incluso para quienes hablan en público, no tanto acá en la iglesia, aunque yo he visto o me he enterado de algunas iglesias, que se tienen que dirigir como hermano, hermana y público en general? Y ese público en general va cimentado sobre aquellas personas, como decíamos, que se sienten no binarios, como han escuchado que ahora es él, ella y ellas. Incluso ese ellas ya se tiene que utilizar en algunos foros, porque si no es irrespetar a las personas que llevan esa mentalidad o esa ideología de no ser binarios, de que mira, no me puedes tratar como vos, o mira, no me puedes tratar como él o como ella, o como hombre o como mujer, sino me te tienes que tratar como ella, porque no soy ni hombre ni mujer. Esas son las personas no binarias. Entonces el lenguaje trató de ser inclusivo, o trata de ser inclusivo, y es algo que se trata de imponer. Siempre se ha
siempre se ha mantenido esta idea. Este pequeño grupo o este grupo busca que sus derechos, sean respetados. Pero muchas veces cuando sus derechos no están respetados, ellos ofenden también los derechos de las otras personas. Entonces, eso es también un poco delicado. Y hermanos, roguemos a Dios que esto no llegue a suceder dentro de la iglesia cristiana. No porque tenemos que desechar a aquellas personas que vengan con esa mentalidad, no es eso. Es simplemente porque a la luz de la palabra de Dios debemos de darle las herramientas para que ellos salgan de esa forma de pensar. La segunda es la percepción. Ya no se quedaron solamente con el tema de ser él, ella o ellas, en el tema de la inclusión de palabras, sino que ahora en la inclusión de la percepción. Y era lo que al final veíamos, ¿sí? Gracias. Perdón, solo con lo que habías preguntado anteriormente, de cómo tratar a la persona sin que se sienta ofendida. Y por experiencia que me ha tocado tratar con personas que han pasado esas situaciones, y amigos, familiares de distintas formas. Creo que la forma más, tal vez para que me puedan entender, es recordar de que es un pecado, así como el alcoholismo, así como la drogadicción, como la mentira, como el robo, todas esas cosas, y hacerle entender a la persona que lo que estás haciendo es pecado, pero aún así te amo, ¿no? O sea, no porque yo tenga tengo un padre alcohólico, yo lo dejo de amar. No estoy de acuerdo con el alcoholismo, afecta la vida de las personas que lo rodean, pero aún así lo amo. No porque tenga una persona dentro de la familia que tal vez es ladrón, es narcotraficante, lo que sea, se le hace entender, tratar de entenderle, hacerle entender que esta persona está fallando en ese sentido, pero aún así se le ama. Creo que la parte más difícil es cuando caemos en lo que decías, lo del juzgar, tal vez desde el machismo, desde lo tradicional de decir, no, por eso te vamos a desechar de cierta forma. Entonces, es difícil porque de cierta forma estamos en una cultura, la cultura guatemalteca es muy conservadora, se podría decir, de cierta forma, que acepta ciertas cosas y otras cosas las permite. Como esto es de cierta forma nuevo para las personas de más de 50 años para atrás, dice, no, tienden a ser muy cerradas, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros como cristianos lo aceptemos, porque no es lo correcto, porque si no tendríamos que aceptar lo que estoy diciendo, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, y no lo aceptamos porque Cristo no lo acepta, ¿verdad? Al momento de hacerle entender de que también yo soy pecador en otras áreas de mi vida, porque he mentido, he robado, he hecho tantas cosas, pero Cristo no juzga ese pecado como algo extremo, sino que Él ve todo el pecado por igual. Entonces, tratar de hacerle entender a esa persona que es un pecado más, que afecta, las consecuencias son distintas en un montón de áreas, sí, las consecuencias van a ser mucho más distintas, ¿verdad? Porque puede caer en depravación, puede caer incluso en delito, porque es un pecado que va creciendo, ¿verdad? Es como, supongamos, la drogadicción empieza como un pequeño vicio, pero después va escalando hasta el punto donde la persona puede quedar afectada físicamente, psicológicamente, empieza a afectar a su familia, tal vez cae en robo, va escalando y hasta cae preso o muere en todo el camino de la drogadicción. Entonces, creo que regresando al punto de cómo poder hacerle entender a las personas, es un pecado más en el cual Dios te va a juzgar, así como también a mí me va a juzgar por otro pecado, pero te amo como familiar, te amo como amigo, te amo como hermano en Cristo y te quiero ayudar por medio de la palabra, ¿va? No tal vez por mis fuerzas, porque no hay cosa que nosotros podamos hacer, y es lo que dice la palabra, que el que convence del pecado es el Espíritu. Entonces es un caminar, van a haber tropiezos, y he visto gente que ha iniciado, tropieza, vuelve y logra salir, y está el que desde el principio logra salir, y está el que
es atado porque no, por su propio deseo no quiere salir de esa situación. Entonces creo que lo más importante aquí es el amor y la misericordia hacia esa persona, no tratándolo de juzgar por lo que está haciendo, sino que verlo como un alma que necesita ser salvado. Amén. Sí, y sí, hermana, allá. Ese chico no es mi nieto, pero yo lo amo como que fuera mi nieto. Ellos son dos, una niña y un niño. Ellos crecieron en nuestro hogar. Somos muy, muy cercanos con la familia de ellos. A él se le crió con todo amor, con todo respeto, y en la iglesia. Cristianos, ellos nacieron en un hogar cristiano. Los padres son muy, muy cristianos. Pero él cuando sintió eso, él habló con mi hija y ella le dijo, lo más que tenés que hacer es hablar con tus papás. Cuéntale. Lamentablemente el papá se sintió tan defraudado que él fue a parar al sanatorio cuando se lo dijo su corazón. La mamá también estuvo bien enferma. Entonces ahora ese muchacho no quiere verme a mí porque dice que tiene mucha vergüenza, que yo ya lo sé, y yo le digo decirle que no lo sé, porque yo sí deseo hablar con él, porque él dice yo no quiero ser así, no deseo ser así, pero a mí no me atrae una chica, me atrae un chico. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo a mi hija, doblen rodillas, oren, pero le dice él, yo oro, yo le suplico, yo leo la Biblia, pero a mí no me pasa esto. Entonces digo yo, ¿hasta dónde, Señor? Si Dios solamente crió, claramente lo acabamos de leer. 2 sexos, mujer y hombre los crió. No crió 3, ni 4, ni 5, como ahorita hay muchos derivados de eso. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer en realidad en este caso? Dentro de la iglesia, temerosos de Dios, chicos buenos porque son buenos. Él ya ahorita está cerrando una ingeniería. ¿Qué se puede hacer con ellos? Él no quiere que yo hable con él porque él dice que él va a sentir mi rechazo. Yo le digo, no, yo lo estoy amando más, pero sí quiero decirle que a mí me afectó. Yo pasé como una semana llorando en la noche, porque yo le decía, Señor, ¿por qué ese niño? ¿Por qué? Es cosas, hermanos, que en realidad no comprendemos. Como dijo un pastor en San Francisco, dice, hermanos, oren por mí, porque como ya se legalizó el matrimonio, ¿qué hago el día que venga una pareja y me dice, me quiero casar aquí? No quiero casarlos, dice él, no debo, pero si no lo hace, va a la cárcel, porque le está negando algo que ellos tienen derecho, porque ya fue autorizado por el gobierno. Entonces, tenemos que orar muchísimo. Yo creo que especialmente, como dijo usted, las abuelitas, y en mi caso, bisabuela que soy, tenemos que orar mucho por la juventud. El hecho que ya no tengamos hijos jóvenes, pero sí tenemos nietos y bisnietos, es algo que está como una corriente tan fuerte, pero tan fuerte que está perjudicando tanto a los jóvenes como a las señoritas. Ese es un tema que toda la iglesia lo debía estar oyendo y discutiéndolo, porque es un tema que no se debe de dejar pasar a la ligera. El problema es que nosotros lo hemos tomado como una broma, como un chiste, como esto no es. Este es un pecado que está carcomiendo tan profundo y no nos estamos dando cuenta. Y puede perjudicar nuestra vida. A lo menos a mí me ha perjudicado con él, porque yo amo al niño. Yo le digo al niño porque para mí son niños. Entonces, ¿qué hace uno con ellos? Él ahorita le dice a mi hija
Yo la quiero a ella, pero no puedo estar enfrente de ella. Porque me siento tan avergonzado que no quiero darle que ella se me vaya a enfermar. Entonces, hermanos, es un tema excelente que creo que se debía dar no una clase, sino varias clases, especialmente a los padres que tienen adolescentes, y no adolescentes, niños, porque esto comienza desde la niñez. Y no es que nazcan así, a lo menos no lo creo, puede ser. Esto solamente lo tendría que decir un médico, ¿no? Entonces, hermanos, oremos por esto porque es un tema muy, muy profundo y está afectando a todo el mundo. Que Dios nos ayude a que nosotros, las personas adultas mayores, podamos orar por los padres que tienen sus hijos adolescentes. Dios le bendiga a usted para que termine este tema bastante difícil. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sí, hermano. sí, es un tema muy, muy delicado, muy difícil de conllevar. ¿Por qué? Porque, como decía, bueno, ya hemos escuchado 2 testimonios de personas muy cercanas, familiares y personas muy cercanas que han tenido ese problema o tienen ese problema y están viviendo en esa realidad. Están viviendo en esa realidad que ellos consideran como, miren, de lo que he escuchado, no precisamente todos los que están en esa forma viven libremente. Siempre llevan en sí una cuestión que dicen lo que estoy haciendo no es correcto, pero eso se sobrepone a la intención que yo tengo de cambiar. Y hermano, bien lo decías, Barco, era que es como cuando la persona, el drogadicto, el que está enraizado en la pornografía, el que está enraizado en el adulterio, en la fornicación, o sea, ellos saben en algún momento que todo lo que están haciendo está mal y luchan constantemente con eso, pero hasta que no hay un arrepentimiento genuino y no hay una búsqueda de Dios profunda, el que está en la pornografía, el que está en el adulterio, el que está en la borrachera, el que está en la homosexualidad o cualquiera de la lujuria, y lo de la lascivia, lo que miramos y lo que practican herejías y todo eso, hasta que no realmente abren su corazón al Señor y buscan de Dios constantemente, hasta ese día no va a llegar a una transformación directa al corazón. La percepción era lo segundo que hablábamos. Yo creo que no lo tenemos ahí, se los voy a leer. Dice, el término género era usado en el idioma español para referirse a la propiedad gramatical del lenguaje que clasifica las palabras en masculino o femenino. Pero a partir de la década de los 50, en el mundo anglosajón comenzó a ser usado para referirse al sexo de las personas. El término pasó de gramática a la biología. Entonces, sexo y género se referían a lo mismo. No obstante, algunos grupos de presión comenzaron a popularizar la idea de que debía hacerse una distinción entre la dimensión biológica de un individuo y su dimensión psíquica. Es decir, distinguir entre el sexo con el que cada persona nace y el género con el que se identifica o se percibe a sí misma. Actualmente algunos consideran la teoría de que el comportamiento de hombres y mujeres, así como la práctica de su sexualidad, no están determinados por la anatomía o la biología. La sexualidad es, según estas corrientes, una construcción social y cultural. Si vemos esta parte de que la sexualidad es algo que se ha creado social y culturalmente, sabemos que está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice en Génesis. Entonces, se propone una deconstrucción del ser humano, la sociedad y la familia, tal como han sido entendidos hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. El origen del ser humano. El primer lente teológico es la doctrina de la creación.
Punto de inicio necesario e indispensable para discernir nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad que como cristianos tenemos? La identidad que Dios nos dio al momento de crearnos. Varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza nos creó. Esa es la primera que debemos de tener fundamentada. Dios nos creó. Hombre y mujer creó, varón y hembra, a su imagen y semejanza nos creó. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo tiene un creador y los seres humanos existimos con un propósito. Aprendemos así que Dios no solo posee plena autoridad sobre nuestras vidas, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos y para qué fuimos creados. Y vamos a ir a dos verdades que Dios dice, recuerdo a su palabra. La primera es que fuimos creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, lo que habíamos leído. De modo que podemos tener una comunión significativa con Dios. Esa imagen que Dios nos dio define nuestra identidad y nos otorga valor, significado y propósito a nuestra existencia. Nuestro valor no depende de nuestros logros, sino que viene por el hecho de ser portadores de la imagen divina. Así que, hermanos, usted mujer, usted hombre, nosotros tenemos una identidad y esa identidad Dios nos la otorgó. Y segundo, la verdad es que Dios creó a toda la humanidad con una de las dos identidades. Solo hay dos identidades sexuales, hombre y mujer. Ambos fueron creados a la imagen de Dios y se complementan entre sí. Y aquí es lo que viene y es una de las luchas constantes. Un hombre con un hombre no se pueden complementar entre sí. Una mujer con una mujer no se pueden complementar entre sí. En el sentido de lo que Dios creó al momento de decir, bueno, hombre y mujer los creó, vayan, multipliquen y fructifiquen. No se pueden multiplicar. Por lo tanto, la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, como muchos afirman en nuestros días, sino que revelan el diseño original de Dios para la creación de los seres humanos, diseño que el Señor declara bueno en gran manera en el versículo 31 de Génesis. Identidad. Tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen de Dios y por lo tanto poseen la misma dignidad y el mismo valor. Hombre y mujer, cualquiera que sea nuestro sexo, tenemos diferentes componentes biológicos y también diferentes diferentes obligaciones. Los mismos derechos los tenemos. De acuerdo a la imagen de Dios y de acuerdo a la creación de Dios, hombre y mujer. Y nosotros ante Dios somos todos iguales. Y por eso yo les refería el artículo 4 de nuestra Constitución, cuando dice que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e independientes e iguales en condiciones. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, nuestra sociedad legalmente está basada sobre una identidad que es legal, de que hombre y mujer, cualquiera que sea nuestro sexo, somos iguales ante la sociedad en Guatemala. Es por eso que para crear o modificar la ley del derecho civil, del Código Civil, en el artículo 78, en donde define que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, con el fin de procrear, crear y alimentar y vestir a los hijos, está basado en el artículo 78, basados fundamentalmente en el artículo 4 de nuestra Constitución. Así que, si hay corrientes que han tratado de cambiar o tratan de cambiar nuestra legislación, primero tienen que cambiar la Constitución política y posterior el Código Civil. Así que, actualmente, hermanos, no hay autorización del casamiento entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. No hay casamiento entre el mismo sexo. Lo llevamos establecido, ustedes memorícenlo. Artículo 4 de nuestra Constitución y artículo 78 del Código Civil. Como bien señala la cardióloga Paula Johnson,
Cada célula posee un sexo. Lo que esto significa es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. Esto no es una filosofía de género, sino lo que somos en realidad, tal como Dios nos creó. Toda persona posee, por diseño de Dios, una de las dos identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo. Es evidente en todo nuestro cuerpo. La ideología de género ataca estas verdades, pero detrás de las organizaciones y corporaciones multinacionales que están tratando de implantar su terrorismo ideológico, hay una conspiración cósmica mucho más oscura. Y es aquí donde entramos a la parte del maligno. Ahora, el interés de Satanás ha sido confundir a la humanidad. Así que, ¿quién es el principal interesado en confundir al hombre y a la mujer? Satanás. El interés de Satanás de confundir a la humanidad tratando de romper el molde de Dios otorgó. Porque este es un molde. Nosotros somos algo que fuimos creados hombre y varón. Es un molde que Dios creó. Cuando ese afán del maligno viene desde el principio, cuando engañó a Eva. Satanás ofreció a Eva lo mismo que ha estado ofreciendo a los seres humanos desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Si dejamos a Dios fuera de la ecuación, no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad, pues nuestro valor y significado vienen determinados por ser portadores de su imagen. Además, tan pronto como el pecado entró en el mundo, el corazón humano se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El problema de la ideología transgénero es que está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. El mensaje que parece transmitir es: no importa lo que diga tu ADN, tus sentimientos definen tu verdadera identidad. Entonces, los sentimientos subjetivos del individuo se convierten en el factor determinante para definir su identidad. Hay un ataque satánico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano. No solo se trata de destruir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios, sino que también trata e intenta destruir la unidad complementaria entre los dos sexos. Por eso preguntaba, la unión de Cristo con su iglesia, ¿se le llama la novia? Y a la iglesia también se le llama la esposa. Cristo vendría a ser el novio, Cristo vendría a ser el esposo de la novia, de la iglesia. Ahí vemos entonces la forma de la masculinidad y feminidad. Entonces, el interés de Satán es destruir la percepción de las personas y reconstruir de acuerdo a lo que él considera de forma engañosa la sociedad, para crear un hombre, una mujer, o un ser que se considera hombre y mujer, o un ser que se considera un animal. ¿Y por qué se los digo? Porque veíamos, ahora sí, ¿me podrías ayudar con las últimas 2 diapositivas? Lo que veíamos al principio dentro de nuestra introducción a la escuela dominical. Y con esto vamos a ir concluyendo. Nuevamente, acá está lo que estábamos estableciendo en el momento de la introducción a la escuela dominical. Como decía bien la hermana que estaba hablando en el tema de la iglesia allá en San Francisco, el pastor que buscaba oración para que pues cuando llegue él y se enfrente a esa posición de decir, es que quiero que nos casen a nosotros 2 hombres o a nosotras 2 mujeres, y si no lo hacen está delinquiendo y se puede ir a la cárcel por negarle los derechos que ya están reconocidos en ese estado. Y muchas iglesias pues se han dado a la tarea de tener una apertura y decir, bueno, si eso es lo que quieren, si eso es lo que desean, ¿quién soy yo para negárselos? Entonces vengan y casémonos. Pero ¿será que ese matrimonio será bendecido? ¿Dios lo puede bendecir? ¿Y qué pasa cuando en los centros comerciales? Bueno, yo no lo he visto, hermanos, tal vez porque los centros comerciales a los cuales yo voy son
Son casi pocos, son 3 o 4 los que frecuento. No he visto en otros centros comerciales si ya hay en los baños esa parte de que en este baño es inclusivo, puede entrar hombre o mujer, o quien se considere hombre o mujer, esté vestido de hombre usted, pero pueda considerarse mujer. Yo no lo he visto, no sé si ustedes lo han visto acá en Guatemala. Pero ¿qué va a pasar en el día en que eso lo podamos empezar a ver? Va a ser un shock para nosotros. La verdad va a ser un shock para nosotros. Para los niños no. El niño va a tener curiosidad y mira mamá, mira papá, o mira abuelo, abuela, ¿por qué ahora en ese baño están esos 3 símbolos? Ya incluyeron otro a lo que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa en las manifestaciones? En junio no tengo la fecha, hermanos, disculpen, no tengo la fecha, que se da ahora en Guatemala el desfile Pride, que es el derecho que ellos tienen de manifestarse, llevar a cabo su manifestación. Yo le hice un pequeño estudio a esto hace años y esto desde los años 90 se empezaba a dar, sin embargo, en los años 90 no era tan mediatizado, era muy poco, porque incluso para las personas que iban a estos desfiles era muy penoso en su momento llevar a cabo este tipo de desfiles. Pero si vemos ahora durante junio se lleva el tema del mes del orgullo gay y llevan consigo ya carrozas, ya hay bailarines y todo, llegan a la Plaza de la Constitución, ya los están esperando con una gran tarima y hacen su show. Y no son pocos, hermanos. A mí me tocó cubrir 2 eventos por 2 años, no para ir a juzgar, era por temas laborales. Tenía que yo cubrir esa parte. Y a mí me interesaban, ¿saben por qué? Porque yo quería saber cómo era la expresión y no solamente que a uno no lo cuente. El ser a veces un poco chute, perdón mi expresión, o el poco metido, eso nos lleva a ir entendiendo mucho de los aspectos que ahora nuestra sociedad está viviendo. Y que a veces por no tratar de meternos nosotros en la sociedad y todo, decimos, ay no, hay que miren ellos y sus corrientes y todo. No, pero es bastante interesante saber cuál es su pensamiento, cuál es su filosofía, cuáles son sus bases, cuáles son sus creencias. Porque créanme, hemos escuchado acá, muchas de estas personas en algún momento han nacido en hogares cristianos, han escuchado de la palabra de Dios. Incluso dicen tener temor de Dios. Y es bien complicado, hermanos, hasta en las mejores familias sucede. Así que Dios nos guarde, Dios nos libre de caer en esto. Y si llegara a suceder, hermanos, debemos de tener primero el amor de Dios en nuestro corazón, la paciencia y la fortaleza para doblar rodillas y pedir por ese ser querido. Y tenemos el tema de las caricaturas. Qué difícil, hermanos, de verdad. Y esa es solo una caricatura yo encontré un montón de imágenes porque yo puse caricaturas con diversidad sexual y me aparecieron varias, hermanas, y me aparecieron en varias plataformas. Pero quise traer esta, puede ser que haya encontrado otra mejorcita, pero bueno, el fin o el interés es que podamos entender que ya en las caricaturas está incluido este tema. Vean los niños, ustedes vean lo normal. El homosexualismo es normal, el lesbianismo es normal, el no ser binario, eso es normal, y ustedes empiecen a adoptarlo. Y así que si ustedes en algún momento se sienten mal o se sienten atrapados en un cuerpo que consideran que no es tuyo, háganlo y sean libres. Y por último, no nos hemos quedado hasta aquí, la sociedad no se ha quedado hasta acá y nos hemos pasado al tema de las condiciones no binarias y se los voy a leer, no sé si logran leerlo, con esto concluimos. Algunas definiciones no binarias. Dice persona a género, es decir, la persona que no encaja ni en lo masculino ni en lo femenino. Personas de género fluido,
se identifican con un género dependiendo el momento de la vida en que se encuentren. Personas bigénero pueden identificarse con ambos géneros en simultáneo. No entiendo cómo sería eso, hermano, la verdad. Tendría que estar a la par de una persona bigénero para entender cómo es su comportamiento en ese tema. Y personas pangénero se identifican con múltiples géneros, es decir, hombre, mujer y animal. Y están los transespecies. Y aquí está una persona que se considera un perro dálmata. Él mismo hizo su propia, creó su propia cuenta, creó su propia imagen, creó su propio, no disfraz, sino que en sí él tiene, algunos, ya se ha considerado algunas operaciones para creerse o para identificarse más como un perro. Está en la persona que se identifica como un marrano. Y esta persona que yo les decía, a los 43 años se vino a enterar de que él había desarrollado demasiado pronto y que ahora una niña es la que está atrapada en un cuerpo de un señor de 43 años y ahora ya tiene 56 años y vive con sus padres. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, tenía una esposa y 7 hijos y se fue a vivir con sus padres porque quiere que sus padres lo cuiden. Yo sé que esta parte de estos tres podría ser ya un problema psicológico o una desviación ya mental y todo. No obstante, hermanos, lo que consideramos que empezó pequeño y que ahí se va a quedar, en algún momento puede llegar a evolucionar. Porque así es esta corriente. Empiezan a entrar con pequeñas cosas que uno dice, esas, qué personas más ridículas, esas, ¿cómo se van a considerar hermanos? Pero no sabemos que ellos mismos tienen sus propias cuentas, tienen sus propios seguidores. ¿Y cuál es el interés de ellos? El seguimiento. Ser populares, claro, son populares. Pero atrás de eso también viene una distorsión en su mente que conlleva también a tratar de crear una inconsistencia mental en los niños y adolescentes. Ahora, la redención. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Cristo no vino al mundo solo para que algún día podamos ir al cielo. También vino para deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 vemos eso. Se encarnó para enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Aunque la lucha contra el pecado no desaparece en la conversión, ahora podemos ver esos deseos engañosos como lo que son, distorsiones de la realidad. A la vez tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra ellos. Y en 1 Corintios 6:9-11 dice: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Así que el homosexual, el lesbiano, ¿sí, hermana? Hermanos, yo solo les quería comentar, yo tengo un compañero que él me contó una vez, yo lo miraba mero extraño, y un día le dije yo, mira, así como dijo usted, de shoot, hermano, yo le dije, mira, le dije, ¿tú naciste así o en el camino te hiciste así? Él me dijo, fíjate que yo era cristiano, me dijo, era maestro de escuela dominical de jóvenes, pero me dijo, fíjate que cuando yo tuve mi primer trabajo,
yo me fui a abrir una cuenta en el banco y dice que a él andaba nervioso porque era su primera vez que él abría una cuenta en el banco y todo, y dice que se le cayó el lapicero, no sé, se le cayó, y en eso dice que se le acercó un joven y le dijo, y le ayudó, ¿verdad? Y de ahí él hizo su trámite y vio que cuando él salió del banco, el joven lo estaba esperando afuera. Y dice que le dijo, mira, te vi nervioso, te puedo ayudar, ¿cómo te sentís? Es que como él le contó, es mi primera vez. ¿Sabes qué? Para que platiquemos mejor, vamos a tomar un café, dice que le dijo. Total de que ese hombre empezó a engañarlo, ¿verdad? Y le dijo que quería una amistad, que desde el principio le había caído bien. Después lo invitó, después le dijo, pero tu número de teléfono, mira, yo, por si no te parece ese trabajo, yo trabajo en otro lado y todo. Y total es que estuvieron platicando. Y un día dice que se lo llevó, y le dijo que si le podía ayudar, que había dejado su computadora en Antigua y que si le podía ayudar porque no tenía carro y necesitaba urgencia. Y vino él, dice que está bueno, te llevo, dice que y lo llevó. Y cuando llegaron al lugar, dice que él, bueno, aquí te espero, vení. No vas a entrar, dice que le dijo, te quiero presentar a mi mamá, a mi papá, a mi familia. No tengas pena, dice que le dijo, aquí te espero. Y total es que lo convenció y lo entró. Pues ponete cómodo y todo. Y de ahí dice que le dijo, mira, fíjate que, no está mi familia, salió, estoy solo, pero descansemos mientras todo. Y en eso dice que después lo empezó a tocar, ¿verdad? Y me dice, mira, yo quería salir, me dio miedo. Y yo le dije, no, yo soy cristiano. Le digo, no, es que no pasa nada, le digo. Solo me agradás y todo. Vamos. Y dice que salió. Y cuando llegó a la capital, no sé en qué fecha fue, dice que le buscó a su líder de los jóvenes. Y dice que le dijo, mira, disculpa, pero vos ya estás en pecado, andate de la iglesia. No, yo quiero ayuda, dice que le dijo, ayúdenme. No, dice que no, nosotros no, ya vos ya estás en pecado. Así que mejor anda a renunciar. Y si vos no le avisas al pastor, yo le voy a avisar. Y entonces él vino un día y dice que dijo, yo voy a ir a hablar con el pastor y le voy a decir que me ayude. Y entonces dice que el pastor ya le tenía listo el libro de la membresía, donde le dijera que renunciara a que era miembro de la iglesia y una carta y todo, y que él era pecador y que se fuera, porque en la iglesia no lo podían aceptar. Y me dijo, entonces me di cuenta, me dijo que el estar en la iglesia no era mi vida. Entonces que de plano mi vida era estar con el otro. Y me fui a llorar, me fui a encerrar y me estuve encerrado como 8 días llorando. Y ahí él me llamaba y entonces dije yo, él sí me quiere. Y por eso me fui con él. Pero hay que tener cuidado también a los jóvenes, ¿verdad, hermanos? Y como dice la palabra, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guarde, el Señor nos cuide y el Señor nos dé sabiduría y conocimiento para enfrentar este tema. Como dijo la hermana, es un tema altamente amplio, es un tema que ya está, y cuidado con lo que ven los jóvenes, cuidado con lo que ven los niños, por favor, cuiden eso. No es responsabilidad de la iglesia, hermanos, créanme, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de ustedes como padres, de ustedes como tutores, porque lo que siempre he dicho, ¿de qué sirve que nosotros en la iglesia, las maestras y maestros de escuela dominical de jóvenes y de niños, se preparen, le estudien, les hagan los dibujitos, le enseñen como enseñaron hoy los niños están aprendiendo el tema de Daniel, y cómo Daniel se mantuvo firme ante el rey para no inclinarse y para no hacer lo malo, y a pesar de que él fue echado al foso de los leones, el Señor lo cuidó. Eso es lo que están aprendiendo los niños. Pregúntenles. Mira, voy a decir un nombre. Mira, Antonio, mira, Pedrito, ¿qué aprendiste hoy? Hoy aprendí que no debemos de inclinarnos ante dioses ajenos y esto y lo otro. Hermano, es lo que aprendieron en la iglesia. Pero ahora ustedes pregúntenle en la noche,
Mira Pedrito, mira Juanita, ¿qué aprendiste de nosotros como padres hoy? Y es ahí donde ustedes sabrán que la responsabilidad de la iglesia está en enseñarles lo que está en la palabra de Dios. Ustedes como padres, como abuelos, como tutores, está en seguirles fomentando, porque ellos, a los que quieren imitar, no es al que está aquí enfrente, o la maestra o el maestro, los que quieren imitar son a ustedes los padres. Y si ellos van a tener una doble vida, porque van a saber cómo comportarse dentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia, pues no importa cómo nos comportemos, total, mi papá y mi mamá no me dicen nada. Por favor, llevemos a nuestros niños en oración y doblemos siempre nuestras rodillas, pero sobre todo demos nosotros el ejemplo, hermana. Gracias, hermano. Yo creo que es muy importante reconocer que como iglesia tenemos un papel muy fundamental, que la guerra espiritual es verdadera. Se necesita ayuno y oración. Dijo Jesús, ¿verdad?, que ese género no se iba sin ayuno ni oración. Cuando hay alguna situación de esas, pues consultar a los diáconos, consejería y tiempos de oración para que el Señor traiga liberación. Eso se necesita, eso es urgente y eso nosotros como iglesia lo necesitamos hacer, ¿verdad? Porque ahí está y dice la palabra que la venida de Cristo será como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. Dice también la palabra que lo que ya fue, será. Y lo que es, ya fue. Entonces, no debemos de sorprendernos, porque el enemigo es nuestro enemigo. Viene sobre las almas y, como decía, usted creo que decía, hasta en las mejores familias. Y a veces hay situaciones en nuestros hogares y lo estamos viendo como normal, pero no es normal. Es espiritual. Y necesitamos oración, ministración y tiempos de consejería y la intervención y que se dé a conocer esos casos ante el pastor y el grupo que sea designado para eso. Hermanos, ¿verdad? Realmente con ayuno y oración. Gracias. Amén. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos, así que rogamos al Dios que nos envía a nosotros a hacer luz y sal. Señor Padre eterno, gracias Señor por esta mañana que nos has dado, gracias Señor por esta lección, Dios Padre, que nos has permitido estudiar. Gracias desde ya, Dios, por aquellos corazones que se han abierto, Dios, a reconocer algunas situaciones, algunos casos, Dios, pero que también, Señor, reconocen a través de esos testimonios que tú eres grande y poderoso, Padre Celestial, para hacer todas las cosas nuevas, Dios, para recrear, Señor, para reformar, Señor, el corazón y los pensamientos, Dios, de todos aquellos que hoy viven confundidos. Ayúdanos a nosotros como miembros de tu cuerpo, Dios, a buscar, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad, a buscar tu dirección, tu guía, Señor. Y que en algún momento, si nosotros tenemos conocimiento de alguien, ya sea un familiar o un amigo o un ser querido, que nosotros podamos ser luz y sal. Padre Celestial, ayúdanos a seguir aprendiendo más de ti, porque este mundo, Señor, estos tiempos son difíciles. Pero tu palabra dice que tú ya venciste al mundo y que nos has dado la victoria. Glorificamos tu santo nombre, Dios. Y varón y hembra tú nos creaste a tu imagen y semejanza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.